Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Mateo capítulo 10, versículo 38. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Jesús les hace participar de su ministerio de compasión y curación. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 12 al 13. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Los discípulos, como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, curaban. Ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Como dice el numeral 1506 del Catecismo de la Iglesia Católica, que Jesús les hace participar de ese ministerio de compasión y de curación. El Señor resucitado renueva este envío. San Marcos capítulo 16, versículo del 17 al 18 dice: a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Jesús resucitado renueva este envío. Y lo confirma con los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre, como lo podemos escuchar en Hechos capítulo 9, versículo 34. Hechos capítulo 9, versículo 34. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da salud. Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Como Pedro sana, con su oración le dice: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lidia y Sarón y se convirtieron al Señor. Jesús confirma los signos que la Iglesia realiza cuando invoca su nombre. Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos 14, 3 dice: a pesar de ello, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía, apoyados en el Señor, que daban testimonio de la palabra de su gracia, al concederles realizar por su mano signos y prodigios. Dios les concedía, en virtud de su palabra, realizar signos y prodigios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3. Y Jesús aquí vemos cómo confirma con los signos que la Iglesia realiza, con esos milagros, confirma esa participación de su ministerio de compasión y de curación. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. Jesús es verdaderamente Dios que salva. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salva.
También Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Así dice la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12. Pues estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación. Numeral 1508. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación. Dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 9. Dice, hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, otro por el mismo Espíritu el don de curar. También en el versículo 28, siempre en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice, pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y luego en el versículo 30 dice, ¿tienen todos don para curar? ¿Hablan todos lenguas o todos las interpretan? Dios da a cada persona un don. Y dice el numeral 1508 del Catecismo de la Iglesia Católica que el Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la gracia del resucitado. Estas personas que tienen ese carisma especial de curación manifiestan la fuerza de la gracia del resucitado. Pero aquí tenemos que considerar que no se refiere a los curanderos, porque hay algunos curanderos que, bueno, en su despacho tienen muchas imágenes y dicen que lo hacen conforme a la voluntad de Dios y tienen santos solo como para manipular, para engañar a las personas. Pero tienen también por allí a Machimón, tienen por allí a San Judas Tadeo, que en algunas ocasiones se relaciona con el curanderismo. Pues hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar que una persona que tiene este carisma no es curandero? Bueno, que esta persona esté activa en la iglesia, que esté en una comunidad, que lo vean confesarse con frecuencia, que le vean comulgar, que le vean recibir la Santa Comunión. Esa persona que está en total comunión con Dios y que tiene ese don, pues manifiesta la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, dice el numeral 1508, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Aunque hayan personas que tienen ese don, dice, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas sus enfermedades. Así San Pablo aprende del Señor que cuando le dice, mi gracia te basta. 1 Corintios 12:9. Que mi fuerza se manifiesta perfecta en la flaqueza y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente: completo en mi carne, Colosenses 1:24,
Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. No es que el sacrificio de Cristo sea imperfecto, sino en el sentido que Cristo y la iglesia forman un solo cuerpo. Pero la iglesia en parte ya sufrió en la cruz, pero en parte también todavía no ha sufrido en la cruz. En ese sentido se dice que como dice Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Cristo total, Cristo, miembros de la iglesia que forman su cuerpo y Él mismo, que es la cabeza. Pues ha muerto en la cruz la cabeza, ha sufrido Jesús la cabeza. Pero también hace falta completar que ese sufrimiento, que esa crucifixión, que ese calvario también lo viva su cuerpo, es decir, los miembros de la iglesia. Pues por eso dice el apóstol, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto, único. Por eso no debe de entenderse como si él, cuando dice el apóstol completo en mi carne lo que falta, como si fuera imperfecto, sino más bien en el sentido de que Cristo y sus miembros deben pasar por la cruz. Cristo, que es la cabeza, y luego los miembros, nosotros, los bautizados, pues tenemos que pasar esas tribulaciones. Completo en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Sanad a los enfermos. Mateo 10:8. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Así, la iglesia realiza esta tarea de sanar a los enfermos a través de el cuidado y también a través de la intercesión. El cuidado que proporciona a los enfermos, como también por la oración de intercesión con que los acompaña. La iglesia cree en la presencia vivificante de Cristo, que es médico de las almas y de los cuerpos. La iglesia cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Y creo que el mayor testigo de todo esto es el sacerdote, que ha atendido en tantas veces a gente que está más para allá que para acá, como dicen, que ya se está prácticamente agonizando, y cuando le ha administrado la unción de los enfermos, esta persona recupera la salud. La iglesia cree en la presencia vivificante de Cristo. Cristo, que es el médico de las almas y de los cuerpos. El médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos. Esa presencia vivificante de Cristo actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía, pan que da la vida eterna. Allí Jesús está y actúa particularmente, de manera especial por la Eucaristía, dice el numeral 1509. La Eucaristía, que es pan que da la vida eterna. Así lo dice la Biblia, San Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. La Eucaristía es pan que da vida eterna. También en el 58 dice, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres,
que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. El que come este pan vivirá para siempre. Ese pan que da vida eterna es la Eucaristía y cuya conexión con la salud corporal también insinúa el apóstol cuando dice 1 de Corintios en la Biblia, 1 de Corintios capítulo 11 versículo 30. 1 de Corintios 11:30. Por ello hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto. Por el contrario, si nos examinamos personalmente, no seremos juzgados. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 30. Como hemos escuchado, Dios, en su gran misericordia, da a participar de su ministerio de compasión y de curación a la iglesia. Y por eso tenemos que estar muy agradecidos con Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.